¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes ese deseo tan profundo por algo específico? Neville Goddard nos enseña que el deseo no es un capricho ni un sueño imposible. Es, en realidad, un llamado interno de tu conciencia hacia una versión más grande de ti mismo. El hecho de que lo desees significa que esa realidad ya existe y está esperando a que te alinees con ella. En este video descubrirás por qué el deseo es la clave para manifestar una nueva realidad. Cómo saber si un deseo es auténtico y proviene de tu ser más profundo. Cómo asumir el estado del deseo cumplido hasta que se materialice. Y ejemplos prácticos para aplicar esta enseñanza en tu vida cotidiana. Si aplicas esta enseñanza, descubrirás que todo lo que deseas ya es tuyo, solo necesitas aceptarlo en tu conciencia. Según Neville, ningún deseo aparece por casualidad. Todo lo que anhelas profundamente es una señal de la versión de ti mismo que ya existe en una realidad más grande. Cuando deseas algo, no estás tratando de crear algo de la nada, estás siendo llamado a experimentar lo que ya es tuyo en otra dimensión de conciencia. Neville nos dice que Dios y el ser humano no están separados. Cuando sientes un deseo profundo, es Dios, o tu yo superior, indicándote lo que ya te pertenece. Si sientes que algo es imposible o demasiado grande para ti, no es porque realmente lo sea, sino porque aún no has aceptado que ya es tuyo. Alguien que ha vivido con dificultades económicas siente un deseo profundo de tener estabilidad y abundancia. Podría pensar que es solo un sueño lejano o algo reservado para otros, pero según Neville, el hecho de que lo desee es la prueba de que ya le pertenece. Si comienza a imaginarse a sí mismo viviendo con estabilidad financiera y siente la tranquilidad de que ya lo tiene, su conciencia se alineará con esa realidad y las circunstancias externas comenzarán a reflejar ese cambio. No se trata de cualquier capricho momentáneo, sino de aquellos deseos que persisten en tu corazón y no desaparecen con el tiempo. Neville explica que estos deseos son un recordatorio constante de quién realmente eres y de lo que estás destinado a experimentar. Alguien que siempre ha querido estudiar, pero no tiene los recursos económicos o cree que es demasiado tarde, podría suponer que es un sueño irrealizable. Sin embargo, el hecho de que ese deseo haya permanecido durante años es una señal de que ya existe una versión de sí mismo donde ese sueño se cumplió. Si comienza a verse a sí mismo como un estudiante exitoso, sintiendo la satisfacción de haberlo logrado, las circunstancias se ajustarán para hacerlo posible. Neville nos enseña que el deseo no surge para recordarte lo que no puedes tener, sino para mostrarte lo que ya es tuyo. Lo que deseas es simplemente una parte de tu identidad que aún no has aceptado por completo. Alguien que ha tenido relaciones inestables podría desear encontrar a alguien que le valore y le ame plenamente. Si siente que ese deseo nunca se cumplirá debido a sus experiencias pasadas, estará proyectando su antigua identidad en el presente. Pero si comienza a verse a sí mismo como alguien que ya es amado y valorado, sin necesidad de buscar validación externa, su realidad se ajustará a esa nueva percepción. Neville nos enseña que el deseo no es un recordatorio de lo que no tienes, sino un llamado hacia tu verdadero potencial. Saber que tu deseo es una señal de lo que ya es tuyo es solo el primer paso. Neville nos enseña que para manifestar lo que deseas, no basta con quererlo, debes asumir que ya lo tienes. Esto no significa fingir o forzar la realidad, sino vivir internamente en el estado de conciencia donde tu deseo ya es un hecho. Ahora exploraremos cómo hacerlo. Uno de los mayores errores al manifestar es poner el deseo en el futuro, creyendo que algún día se cumplirá. Neville explica que el futuro nunca llega, solo existe el presente. Si quieres que tu deseo se manifieste, debes sentirlo real ahora mismo, como si ya fuera parte de tu vida. Alguien que vive en un departamento pequeño y poco confortable comienza a imaginar su hogar ideal. Si piensa constantemente que algún día vivirá allí, está proyectando su deseo hacia el futuro, manteniéndolo fuera de su alcance. Pero si cada noche se acuesta sintiendo que ya vive en ese nuevo hogar, experimentando la gratitud y la comodidad de ese lugar, su realidad empezará a ajustarse hasta que ese deseo se materialice. El deseo que sientes es un llamado a convertirte en la persona que ya tiene lo que quieres.
Neville explica que el cambio no ocurre cuando pides algo, sino cuando cambias tu percepción de ti mismo. Cuando asumes una nueva identidad, todo en tu realidad se ajusta para reflejar esa versión de ti. Alguien que trabaja mucho pero siempre tiene problemas para llegar a fin de mes podría seguir deseando ganar más dinero sin resultados. Si sigue viéndose a sí mismo como alguien que lucha financieramente, ningún esfuerzo externo será suficiente. Pero si empieza a verse como alguien que siempre tiene suficiente, que es merecedor de la abundancia y que el dinero fluye fácilmente hacia él, su comportamiento y las oportunidades externas cambiarán en consecuencia. El cambio no siempre ocurre de inmediato. Neville nos dice que persistir en el nuevo estado es fundamental para que la manifestación se materialice. Cada vez que vuelves a tu antigua mentalidad, estás posponiendo la manifestación. Alguien que se siente perdido y sin dirección en la vida comienza a imaginarse con claridad, propósito y motivación. Sin embargo, después de unos días de practicar esta visión, sigue sin saber qué dirección tomar. Si se rinde en ese punto y vuelve a decirse que no tiene propósito, seguirá perpetuando esa realidad. Pero si persiste en sentir que ya vive una vida llena de significado y propósito, las ideas, oportunidades y señales comenzarán a aparecer naturalmente. Neville nos enseña que asumir el estado del deseo cumplido es el puente entre el deseo y su manifestación en la realidad física. Uno de los mayores desafíos al manifestar es mantener la fe incluso cuando no hay señales externas de que el deseo se esté cumpliendo. Neville nos enseña que la realidad física es el reflejo retardado de nuestro estado interno. Por lo tanto, si reaccionas ante la falta de evidencia, estarás reforzando el estado de carencia. Aquí exploraremos cómo persistir en el deseo cumplido sin necesidad de pruebas inmediatas. La realidad actual no es más que una manifestación de estados de conciencia pasados. Si te basas en lo que ves hoy para decidir si tu deseo se cumplirá o no, estás perpetuando la antigua realidad. Neville explica que debemos ignorar las apariencias y sostener la imagen interna hasta que se materialice. Alguien que ha tenido dificultades para comunicarse con sus padres comienza a imaginarse teniendo conversaciones amables y afectuosas. Sin embargo, después de unos días, ocurre una nueva discusión que parece confirmar que nada ha cambiado. Si en ese momento se rinde y asume que la relación nunca mejorará, estará reforzando el antiguo patrón de conflicto. Pero si continúa sosteniendo la imagen de armonía familiar y se comporta con tranquilidad y comprensión, su realidad eventualmente se ajustará para reflejar esa paz interior. La persistencia no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de repetición. Neville explica que nuestra mente necesita repetición constante para aceptar una nueva realidad como verdad absoluta. Si practicas tu nueva identidad solo por unos minutos al día y el resto del tiempo vuelves a tu antiguo estado, no habrá cambio. Alguien que tiene el deseo de emprender su propio negocio comienza a imaginarse siendo un empresario exitoso, con clientes satisfechos y una economía estable. Sin embargo, al lanzar su producto o servicio, no obtiene el interés esperado y recibe pocas ventas. Si en ese punto se convence de que no es lo suficientemente bueno y abandona, seguirá perpetuando la creencia de fracaso. Pero si continúa actuando y pensando como un empresario exitoso, mejorando sus estrategias y confiando en su crecimiento, con el tiempo su realidad reflejará esa nueva identidad. Neville nos enseña que cuando empiezas a cambiar tu estado interno, es normal que aparezcan resultados opuestos al principio. Esto no significa que estés fallando, es una oportunidad para reafirmar tu nueva identidad. Alguien que se ha sentido nervioso e inseguro en entrevistas de trabajo comienza a imaginarse respondiendo con seguridad y manteniendo la calma ante cualquier pregunta. Sin embargo, después de unas semanas, participa en una entrevista donde se queda en blanco y no responde como esperaba. Si en ese momento piensa que no es capaz y abandona la práctica de su nueva identidad, seguirá experimentando nerviosismo en futuras entrevistas. Pero si interpreta ese evento como una oportunidad para reafirmar su confianza y sigue actuando desde la seguridad interior, su comportamiento mejorará y pronto recibirá ofertas de trabajo alineadas con su nueva identidad.
Neville nos enseña que la fe y la persistencia son esenciales para que el deseo se materialice en el mundo físico. Los deseos no aparecen por casualidad, son el llamado interno hacia una versión más grande de ti mismo. Cuando sientes un deseo profundo, no es un sueño imposible, sino una realidad que ya existe en una dimensión superior, esperando a que te alinees con ella. Aquí están los principios clave que hemos explorado. El deseo es una señal de tu verdadero potencial. Si lo deseas, es porque ya es tuyo en otra dimensión de conciencia. No necesitas crear nada desde cero. Solo debes asumir que ya lo tienes y permitir que la realidad se ajuste a ese estado. El cambio ocurre primero en tu interior. Si reaccionas ante lo que ves hoy, seguirás perpetuando tu antigua realidad. Persistir es la clave. La repetición constante de tu nueva identidad es lo que hace que el deseo se manifieste físicamente. No permitas que la falta de evidencia te desanime. El hecho de no verlo todavía no significa que no esté ocurriendo. Ver resultados contrarios no es un fracaso. Es parte del proceso de reprogramación. Si persistes, el cambio es inevitable. Tu identidad determina lo que experimentas. No recibes lo que quieres, recibes lo que crees ser. Si este contenido ha sido valioso para ti y quieres seguir profundizando en las enseñanzas de Neville Goddard, te invitamos a hacerte miembro del canal. Tu apoyo permitirá mejorar la calidad del contenido que subimos, ayudándonos a seguir compartiendo enseñanzas valiosas que pueden transformar vidas. Haz clic en unirse y sé parte de este espacio donde juntos exploramos el poder de la conciencia. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad en expansión. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en la enseñanza de Neville Goddard. Hasta entonces, mantente firme en la conciencia del deseo cumplido y observa cómo tu realidad comienza a reflejarlo.